cuando hicimos el ejercicio el año pasado, el 12% de los agentes de toda la fuerza policial, el 12%, y ese fue un estudio que se hizo con CIPEN, el 12% solamente eran agentes patrulleros. Wow. Es decir que el 88% era de cabo a general. Entonces, cuando una fuerza policial tiene más mandos que personas que estén en la calle patrullando, pues ya hay una desproporción. Bueno, muchas gracias por conectar con nosotros. Recuerde que estamos en una cadena nacional en Teleradio América desde las 6 de la mañana. Nos expandimos a través de Romana TV, Canal 42, a nivel nacional, CITV, Canal 1. Un gran saludo a nuestro amigo José Clase, a Damián Báez de Win Telecom. Se suma además Teleuniverso, Canal 29 de Santiago para todo Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Un saludito a Mauri Polanco. Y TVIC Hispanic a nivel internacional, una propuesta de televisión abierta para Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Y esa cadena de televisión que le he descrito se complementa con nuestro ecosistema digital en nuestro grupo de comunicación El Demócrata. Nuestro invitado de hoy, el general Luis Ernesto García Hernández, es designado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 52-24 como comisionado de la reforma policial, coordinador de la reforma policial en República Dominicana. El general tiene una hoja de vida interesantísima, se ha formado en las mejores universidades en materia de gestión, de administración de recursos, de dignificación de las policías, de las estructuras policiales, de la interconexión con los sujetos sociales y los agentes, con la depuración, parámetros de alta exigencia. Es una persona que ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en la gestión, administración de recursos en todo el hemisferio, y es un privilegio que usted haya aceptado la invitación del presidente para venir a República Dominicana a asumir este gran desafío, y me siento honrado de que nos visiten esta mañana. Bienvenido para un servidor, Francisco Tavares, en El Demócrata. Es un privilegio recibirle, mi general. Francisco, igualmente a usted y a todos los televidentes, de verdad que es un placer para mí estar acá y poder contarles todo lo que llevamos en estos 2 años de trabajo. Quisiera empezar preguntándole cómo se ha sentido en estos 2 años. Llegó con quizá muchas expectativas desconocidas, ya se ha aclimatado, ha hecho grandes amigos en el gobierno y fuera del gobierno. ¿Cómo ha sido su experiencia, si le tocara pasar balance, en lo personal y en lo profesional, general? Bueno, yo creo que es altamente positivo. En lo personal conocí al país por mi relación con la Policía Nacional cuando estaba prestando mi servicio como policía durante 35 años. Tuve la oportunidad de venir en unas 2 o 3 veces acá a este lindo país y conocerlo. Pero ya estando acá, creo que es un lindo país, una cultura impresionante, con unas costumbres de verdad muy admirables y con la construcción de un país que cuando yo hablo con mis colegas y con muchas personas a nivel internacional, de verdad que el país se ha venido construyendo con mucha gestión, y eso también lo he admirado. Y en lo profesional pienso que el balance es positivo. Se han hecho cosas impresionantes en materia de gestión, modernización, de transformación del servicio policial. Sé que no estamos en un punto del 100% porque las reformas son procesos que inician y que indudablemente hay que continuarlos y sostenerlos a lo largo del tiempo. Qué interesante. En ese mismo sentido, las reformas policiales han sido muy famosas en toda la región y en República Dominicana son incontables. Cada presidente ha tenido no solo una, sino varias reformas desde, si se quiere, el 96 empezó Leonel Fernández, continuaron las reformas policiales con Hipólito Mejía, sale Hipólito, regresa Leonel 2004 hasta el 2012, Danilo también, y el presidente Luis Abinader de sus primeras promesas y más importantes promesas de campaña fue reformar la policía, y seguimos en ese proyecto. ¿Es normal esto? ¿A qué se debe que se tome tanto tiempo y qué tanto pesa que no se le dé continuidad de Estado entre un presidente y otro dentro de un mismo país, en el caso dominicano? Mire, cuando se introducen los conceptos de reforma a la gestión pública, usted recuerda, Francisco, por allá en los años 80 y 90, cuando empieza toda la nueva gestión pública, precisamente la gran apuesta que
que tuvieron los estados en esa época, Inglaterra y Estados Unidos, básicamente era una transformación en servicios públicos, garantizar que los servicios públicos tuvieran dos características, la confianza y que fueran legítimos. Y empezó todo un giro en Latinoamérica y en Caribe, en diferentes servicios públicos como la salud, la educación, la seguridad, también no se quedó atrás los cuerpos policiales. Yo estuve viviendo procesos de reforma y modernización en la Policía de Colombia que iniciaron en la década de los 90 y todavía son procesos que se están llevando porque los procesos una vez se inician, lo importante es que las instituciones alcancen una madurez organizacional para seguirlo sosteniendo. Entonces uno diría que son muy importantes las gestiones de cada gobierno y colocar siempre en la agenda pública, en la política pública, las reformas, porque cuando uno escucha la palabra reforma al ciudadano, pues es natural que cualquier ciudadano piense que esas reformas son de un día para otro o que se pueden arreglar, digamos, con algún protocolo, algún procedimiento, o con la implementación de un paquete de normas. Sí, todo eso es muy importante, pero hay que entender que cuando uno habla de reforma es un giro en una institución que normalmente las policías son cuerpos burocráticos, son cuerpos que tienen una verticalidad en su gestión y que la sociedad actual exige que esa gestión hoy en día coloque en el centro al ciudadano. No solamente se coloque en el centro al mismo policía para dignificarlo y hacerlo cada día más profesional o al mismo gobierno para subir sus indicadores, sino que hoy en día lo más importante es que la sociedad, a medida que pasan los procesos, adquiera más confianza en la institución pública. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta, porque usted sabe que el señor presidente trabaja mucho con datos y eso me parece relevante porque hoy en día la evidencia y el petróleo del siglo XXI son los datos. Los datos bien interpretados y que se tomen decisiones son fundamentales. Empezamos midiendo una línea base en los niveles de confianza de la policía a través de encuestas. El señor presidente ha dispuesto que las hagamos de manera focalizada. Estamos precisamente en estos procesos de reforma y modernización. Cuando lo iniciamos, lo más importante, cuando tuvimos esa línea base de la desconfianza en más de 50% en la Policía Nacional a comienzos del año pasado, que digamos es un indicador que normalmente las policías de Latinoamérica y el Caribe están más o menos por ese indicador, ¿no? Más o menos. Un 50% de aceptación y confianza. De aceptación y confianza. Hay policías que pueden mejorar significativamente en un 36, 38%, porque medir la confianza, digamos que es uno de los valores superiores de la sociedad, es un tema que hay que tener cuidado y hay que hacer muy bien los instrumentos de medición. Y las encuestas que miden la confianza en el servicio público, no tanto en el cuerpo policial, sino en el servicio que presta la policía. Y el servicio más, digamos, más exigente es el policía que está en la calle. O sea, el ciudadano normalmente se encuentra con el policía que lo atiende porque llama al 911. El que está patrullando. O que está en patrulla, porque las policías tienen muchos servicios de investigación criminal, de inteligencia, contra las drogas, etcétera. Pero el servicio más, digamos, más relevante donde la policía se juega la reputación es en la policía que está en el patrullaje. Y allí hicimos un zoom y creo que la indicación que dio el presidente fue muy relevante porque fijó un propósito superior de la reforma policial, que es hacer de la Policía Nacional el mejor servicio público de República Dominicana, por su confianza y por su calidad. Dos atributos muy importantes, que esos atributos los interpretamos en el marco de un paquete de planes. A mí como comisionado me corresponde liderar lo que son los planes, los programas y los proyectos de la reforma policial. Y allí lo más importante que yo creo que es ejemplo, y hace poco una cumbre que a mediados de este año, en el marco de la Organización de Estados Americanos, la misma, no sé si usted recuerda, en Santiago, claro, se hizo una cumbre espectacular con los ministros de Seguridad Pública, liderada por la ministra Faride, y toda esta reflexión que hubo antes de la MISPA, que es el formato que emplean los ministros de Seguridad Pública, colocamos en el centro de la discusión este año las reformas policiales en América Latina y el Caribe. Estuvieron 60 oficiales durante un mes en República Dominicana. ¿Todo un mes? Todo un mes aquí en uno de los hoteles y fue financiado, digamos, por la Organización de Estados Americanos. Esos oficiales tuvieron la oportunidad de hacer un curso sobre innovación policial y gestión pública en los cuerpos policiales. Se seleccionaron los 60 mejores oficiales, 2 por cada uno de los países de la región, aproximadamente de los 34 países que tiene la OEA, y estuvimos acá. Pero mire, ¿a qué voy? La reflexión que me quedó de ese curso sobre innovación policial y gestión pública y posteriormente la MISPA es que República Dominicana, después de la pandemia, de los 7 países que iniciaron
las reformas policiales, es el único que lo ha sostenido. Muchos iniciaron, Chile la inició, pero no la continuó. Colombia venía de un proceso de reforma policial y quedó, digamos, a medias ese proceso. Hay procesos que medianamente van avanzando, como el de Honduras, pero en general uno ve que hay una crisis, digamos, bastante relevante, porque el día a día, digamos, el crimen organizado, la delincuencia, digamos, puede perder la atención en la gestión pública y en la política pública de los gobiernos en los cuerpos policiales. Entonces, lo relevante que yo veo acá es, y esa cumbre nos quedó a mediados de este año, la importancia de seguir con las reformas en cada uno de los periodos de gobierno, que las reformas tengan la atención, que se coloque la discusión al más alto nivel de política pública y agenda pública. Eso quiere decir que hay que tener unos planes muy bien organizados, unos proyectos y unos programas a la medida que se puedan ir midiendo. Aquí hay una experiencia muy bonita y se lo digo en el marco de las discusiones que tenemos en la región, que el modelo de gobernanza que estableció el señor presidente para la reforma policial es un modelo único en la región. Hay un decreto que invito a los ciudadanos a leerlo, que es el 643 del año 2024. Es un decreto muy bonito, que lo tenemos siempre como punto de referencia y como un referente para no perder la perspectiva en lo que estamos haciendo. Y allí fijamos 5 niveles de ese proceso de reforma. El primer nivel es el direccionamiento estratégico. El presidente de la República todos los miércoles, sin falla, revisa a partir de las 8 de la noche los avances de la reforma policial. Le dedica tiempo de su agenda para mirar cómo van los planes de modernización y transformación. Y hay una comisión de reforma que me acompaña a mí, y eso le da mucha legitimidad de la academia, de la empresa privada, también hay representantes de la sociedad civil, en general unas personas también con un enfoque también del mismo gobierno, y permanentemente esa comisión está liderando conmigo los planes de reforma. Me acompaña un equipo técnico de dominicanos, de colombianos, también se incorporan en esta gestión también chilenos, hay una serie, digamos, de colegas también de norteamericanos, también que hacen parte también de este equipo de trabajo, pero el primer nivel, digamos, del modelo de gobernanza es que siempre haya un direccionamiento estratégico, un propósito superior y unos planes con unos indicadores y unas métricas. Y también el señor presidente fue claro y enfático el año pasado en que esto tuviera participación ciudadana. Hicimos unos amplios diálogos que los denominamos Conversemos sobre Policía. En varias partes del país se estableció, y yo lo utilizo como método de trabajo, de reunirme con la Junta de Vecinos, con los alcaldes, en unos formatos previamente establecidos que tienen data, y ahí fueron saliendo unos datos muy relevantes cuando uno escucha a las familias de los policías, cuando uno escucha a los policías, escucha a los alcaldes, los mira, como se dice, face to face, y uno empieza a encontrar, digamos, que la transformación de la policía no es insular, hace parte, digamos, de una modernización de la gestión pública local y nacional, está en un entramado, y eso fue muy importante, esos diálogos, porque nos permitió sacar elementos importantes para uno de los proyectos que me parece que es fundamental en cualquier reforma, que es la reforma a la ley orgánica de la policía. Y ahí hemos trabajado en uno de los proyectos centrales de tener una ley orgánica. Ya el proyecto está en presidencia, está siendo revisado para los efectos constitucionales. Y el otro mecanismo fue, digamos, siempre tener una fuente de financiación, unas unidades de modernización al estilo Delivery Unit, quiere decir que son unidades de cumplimiento, y el presidente fijó 3 unidades de modernización, una educativa, una operativa y una administrativa. Y todo esto está en un trabajo estrechamente relacionado. El director de la policía estableció la dirección de transformación de la policía, que me parece que es algo de ejemplo, lo valoramos este año en MISPA, porque si uno revisa las estructuras policiales en la región, Colombia tiene un área de transformación, pero es muy tímida dentro de planeación, planificación, pero acá se le dio una dimensión de tener una dirección central y colocar al subdirector general como el segundo responsable de todo el tema de modernización. Entonces, estos equipos de la policía, con los equipos míos, venimos trabajando en ese proyecto de ley orgánica, pero también del nuevo modelo de servicio policial. Francisco, para cerrarle, digamos, su pregunta, a mí me ha parecido relevante decir 3 cosas de lo que llamamos el balance de estos 2 años. El primero, un modelo organizado, digamos, que permite la sostenibilidad, la revisión constante y la rendición de cuentas. Segundo, hay un proyecto muy claro para hacer una reforma estructural a partir de las brechas que hemos encontrado en estos 2 años, que está incluido en el actual proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, donde estamos priorizando
una recuperación de elementos que se han venido distorsionando en la estructura orgánica de la policía, en la carrera de la policía, en la educación, en la profesionalización y en la disciplina policial. El tema de pensiones también está incluido allí, que es relevante tanto para los activos como para los pensionados. Primera ley que tiene un cálculo actuarial. CIPEN hizo un trabajo espectacular, que yo valoro la integración de muchas instituciones del sector público en este proceso de reforma. No es solamente el comisionado, hay una serie de instituciones que se han sumado. Y por último, decirle que estamos en el tercer elemento, en la implementación de algo histórico y relevante. Vamos a terminar la prueba piloto ahora el 30 de noviembre del nuevo modelo de servicio y patrullaje policial. Este nuevo modelo de servicio recoge todo el paquete de transformaciones, pero también estamos en 4 partes. Santiago es uno de los epicentros allí, aquí el Gran Santo Domingo. Estamos midiendo y cerrando brechas, no es un trabajo terminado, pero esperamos escalar este modelo a 20 partes del país que componen 10 regiones, integran 10 regiones policialmente hablando. Esto quiere decir que empezaríamos el otro año teniendo unos 7.500 policías, actualmente hay 1.150 policías en esta prueba piloto y lo vamos a subir a 7.500. Los policías, el plan 20.000, que también es un plan relevante para tener nuevos policías con nuevo entrenamiento. La policía incorpora en estos 2 años 8.928 policías, de los cuales ya se gradúan ahora, en este mes completaríamos 6.500 de esos policías nuevos que vienen con un nuevo entrenamiento. Hay que seguir fortaleciendo sus competencias, habilidades, pero se han incorporado nuevas prácticas internacionales y estándares. Interesante. Me gustaría retomar, general, todo el tema de la estadística y pasar balance con usted en este punto cuando comparamos todo lo que en grandes rasgos pudieron ser variables de impacto estadística, de desempeño, más allá de la confianza, de transformación. ¿Cuáles son los avances y en qué punto nos encontramos con esas mismas mediciones al cierre de este año 2025, que se puede identificar como logros de la reforma vinculantes a la sociedad? ¿Cuáles son esos aspectos que la sociedad misma está reconociendo como favorables desde el punto de vista de la seguridad, de la criminalidad y del comportamiento del policía cuando como servidor público entra en contacto con la gente en la calle? Sí, es una dimensión muy importante y esa pregunta es muy relevante. No solamente se hace acá en República Dominicana, sino en casi todos los países de la región. Yo podría decir, y retomo las palabras que dije al comienzo, la reforma al sector seguridad es una reforma que inició y es integral. Hay una pata de la reforma, por así decirlo, de la reforma al sector seguridad, que es el tema policial. Pero la reforma, digamos, al sector seguridad no se circunscribe o se concentra solamente en el cuerpo policial. Pero voy a hacer la conexión para darle el alcance a su pregunta. Mire, pero para eso hay que hacer, digamos, una referenciación de dónde venimos. Dice que si uno no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, o ya llegó. Así es. Entonces, es importante traer a colación que la región, o sea, cuando uno dice la región es Latinoamérica y el Caribe, el promedio de homicidios, el homicidio es uno de los indicadores más relevantes en materia de seguridad ciudadana, porque tiene que ver con la vida de las personas, que es lo más sagrado, lo más importante. Y a veces no se entiende ese concepto, y por eso es el indicador que nos permite más comparación, inclusive es el único indicador en materia de seguridad ciudadana. Pues, algunos me podrán contradecir, pero en el caso de los hurtos, robos, pues tenemos cifras, pero comparativamente el más usado, digamos, ya no el único, el más usado es el homicidio. Sí, porque todo se recupera, menos la vida. Cuando el ciudadano pierde la vida, claro, pero un acto violento, no importa la motivación, es una pérdida irreparable para la sociedad y la familia. Como se dice, el homicidio encierra 2 conceptos, que es el homicidio circunstancial y el instrumental. Circunstancial es el que viene, el ejemplo clásico, la riña, que no está premeditado, o el instrumental, que es producto del crimen organizado, hay un dolo o hay una intención. Entonces, cuando uno toma la tasa del homicidio, está incluido, digamos, los 2 conceptos, de tanto el instrumental como el circunstancial. La región, la Latinoamérica del Caribe, tiene una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, de 20 homicidios, pero hay países, por ejemplo, aquí en Trinidad y Tobago, por decir algo, Jamaica está en 40 homicidios, wow. ¿sí? Trinidad y Tobago en 45, y hay otras islas
que superan los 60 homicidios. Voy a colocar ejemplos de Latinoamérica. Ecuador, por ejemplo, tiene una tasa, que es lo más sorprendente. Yo me acuerdo en el año 2020, Ecuador tenía una tasa de 7.76, que estaba en la policía, hacíamos medición con los colegas ecuatorianos. Y en 4 años está en 38.6 homicidios, cerró. Se disparó. Eso, según la Organización Mundial de la Salud, ya es un tema pandémico, ni siquiera epidémico, es pandémico, que son 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es mucho. Es mucho. Colombia está mal contado, 27 homicidios por cada 100.000 habitantes. Costa Rica, que era ejemplo también, que venía de unas tasas de 11, 12, está hoy en día cerrando, el año pasado cerró en 16.3, hay que decir que siempre se cierra con el año anterior, con el 2023, que son las cifras de Naciones Unidas, aunque hay instituciones como Inside Crime que hacen unas mediciones interesantes. República Dominicana, su pregunta ha sido muy relevante porque se logró ubicar entre los países que están por debajo de los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado terminamos en 9.6. Es decir, que cuando miramos todo este contexto regional estamos muy bien con respecto no a la percepción de lo ideal siempre sería tener 0 homicidios, claro. Pero la realidad social de dónde viene el país y de dónde está con la región, entonces estadísticamente hay un resultado favorable del trabajo que se estaba haciendo. Claro, si uno lo pasa en vidas salvadas, por ejemplo, si uno compara 2023 con 2024, hubo casi 187 vidas salvadas. En comparación, digamos, si uno las pone las estadísticas, las pone en términos prácticos. Es la mejor manera de verlo. La mejor manera. Entonces uno ve que el año pasado hubo 187 vidas salvadas en comparación al 2023. Eso es muy relevante porque hay más familias y más tranquilidad y también el indicador de confianza se eleva. Cuando hay un país que internacionalmente tiene una imagen por su seguridad, pues hay mayor inversión de República Dominicana. Claro. No es casualidad, el turismo exige, digamos, tener buenos indicadores. No hay que quedarnos, digamos, porque es sorprendente que cuando uno mira la tasa del Caribe, es una tasa muy alta, y República Dominicana es la única que la tiene abajo. Y uno se pregunta, ¿el impacto que ha tenido la gestión pública en qué se traduce? Entonces yo lo empiezo a colocar con evidencia. El seguimiento de la seguridad ciudadana que se hace todos los lunes. Si hay una buena práctica que yo siempre he admirado de los gobiernos, es cuando un gobierno se empodera de la seguridad ciudadana como un valor superior, porque tiene que ver con la vida de las personas, con la confianza en otros sectores del Estado. Si no hay seguridad, caso Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, tal, si no hay seguridad, la gente mantiene, digamos, en una perspectiva, por más inversión, intentos de inversión, es muy complejo hacer inversión o que el país se desarrolle en otras áreas, de la educación, de la salud, etc. Pero mire, esa fuerza de tarea que se denomina así, es muy importante porque hay una articulación entre las instituciones. Es muy complejo siempre poner de acuerdo un fiscal y un policía, un general. Es muy de acuerdo. Es muy complejo en muchas partes, no acá, sino en muchas partes del mundo. Acá hay digamos, una coordinación muy profesional. Yo he hecho seguimiento a las mini fuerzas de tarea que ya se hacen a nivel local. Y he estado en Santiago, he estado aquí en Santo Domingo Oeste, mirando, porque después de la reunión de los lunes, los directores de las regionales de policía con sus fiscales, el fiscal coordinador o los fiscales, hacen una reunión a escala local. Y se replica la misma dinámica. Y se replica. ¿Y qué he encontrado yo allí que me parece relevante? Voy a colocar un ejemplo. Cada vez que hay un atraco, por ejemplo, a un celular y donde se emplea un arma de fuego, entonces el comandante, de todas las denuncias que llegan en la semana, el director aleatoriamente toma eso y hace toda una focalización con su equipo de investigación criminal para hacer, como se dice, el 360, donde se miran cámaras, se miran todo y se logra individualizar, identificar y capturar esa persona y llamar a la víctima y darle el reporte y darle más confianza, por lo menos identificación. Bueno, allá. Pero ¿qué estamos haciendo con eso? Todavía en el momento del atraco la víctima no salió lesionada. Entonces, eso, ¿qué está haciendo el comandante? Anticipándose para que ese delincuente que está armado, sacarlo de las calles con sus armas. Y ese ha sido muy relevante porque con esas, por colocarle una práctica que parece a mucha gente le parece irrelevante, pero otra cosa es hacerla y poner de acuerdo
digamos, dentro de la misma institución, las capacidades de la institución, la fiscalía, y esos son temas relevantes. Y si eso se dimensiona en cada barrio, en cada comunidad, un atracador, entonces puede hacer mucho daño porque se multiplica. Es un sujeto que anda armado y no es lo mismo entonces ya el daño que puede provocar. Me gustaría, dentro de esta magistral explicación que usted está llevando a cabo, general, entender para que podamos graficar en sus palabras cómo funciona este alto mando donde tenemos el director de la Policía Nacional, la ministra Farideh Raful de Interior y Policía y el comisionado. Entonces, ¿cómo se integra? ¿Cuáles son las responsabilidades suyas como comisionado? ¿Cómo impacta el día a día la prevención, la corrección y la transformación? Porque la reforma conlleva grandes cambios estructurales, claro, pero los resultados tienen que irse viendo en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo se integra el mando, la jerarquización de un jefe policial, que es un director, de una coordinadora de la política pública de seguridad ciudadana, que es la ministra, y de usted como comisionado? Creo que los roles están claros. Yo, a mí como comisionado me corresponde liderar, hacerle seguimiento a todo lo que son los planes y los programas establecidos en el marco de este modelo de gobernanza que le acabo de mencionar, donde hay unos indicadores de seguimiento a nivel estratégico de la reforma, y a partir de esos planes y esos programas me permite integrarme básicamente con la líder, digamos, de la política pública, que es la ministra. La ministra tiene el liderazgo, digamos, de la política pública de la seguridad ciudadana del país, y en ese sentido, pues también la institución ha dispuesto que el director de la policía ha dispuesto la creación de la Dirección de Transformación, donde hay un equipo de personas, 3 equipos de personas, uno dedicados a la transformación educativa, uno a la operativa y otro a la parte de recursos humanos. Entonces allí hemos hecho equipo, el equipo del comisionado, el equipo técnico mío, a nivel de los equipos técnicos de la Policía Nacional, hay una integración y estamos en permanente, digamos, comunicación, reuniones periódicas los días lunes, los miércoles, los días viernes hacemos unos seguimientos permanentes de cómo va la reforma, dedicamos un espacio de la mañana bastante considerable los días viernes y allí va fluyendo, digamos, la comunicación. A mí como comisionado me corresponde, digamos, hacer fluir esa comunicación y buscar los mejores mecanismos, hacer algunos, digamos, llamar la atención sobre algunos indicadores importantes de modernización de la policía, de seguimiento, y allí se toman las medidas y los ajustes. Creo que hay una dinámica muy clara entre la función del comisionado, la rectora de la política pública y el director de la policía, que pues es el director de la policía y con él y con todo su staff hay que entendernos para que los planes vayan fluyendo y lo más importante, que lleguen a lo local, al terreno. General, me gustaría pasar revista, como lo decía antes de irnos a la pausa, a aspectos un poco en cascada de lo que desde mi punto de vista son esas necesidades sentidas que del otro lado de la reforma, que ustedes me imagino que lo miden, nosotros vemos. Empecemos por la cantidad de oficiales superiores en la Policía Nacional. Siempre se ha hablado, y quiero utilizar un concepto para que usted pueda quizás ayudarnos a ubicar, mito o verdad. Hay una desproporción en la Policía Nacional Dominicana de generales, de oficiales superiores. ¿Cómo se ha corregido esto y qué impacto tiene en el mando y en la jerarquización del trabajo policial? ¿Cuál es el enfoque que le da el comisionado a este aspecto? Las estructuras policiales no solamente acá, sino y precisamente en el trabajo que se hizo del proyecto de ley de la reforma policial tienen 3 niveles, ¿no? Un primer nivel que es la alta dirección policial, la dirección intermedia de la policía y la dirección operativa de la policía. Entonces, los cuerpos policiales se organizan, digamos, en esos 3 niveles. Precisamente el ejercicio que hemos hecho en estos 2 años es mirar, digamos, la proporción de los oficiales, uno puede hablar de oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, también hay una clasificación de oficiales y cada oficial, digamos, tiene un rol dentro de la institución policial, algunos dedicados a la supervisión. Entre menos grado tiene uno, teniente, capitán, su rol está más cercano al servicio de policía. Cuando uno es teniente coronel o coronel, su rol está orientado a la dirección de la organización. Y cuando usted está ya como general, su relacionamiento no solamente dentro de la institución, sino por fuera de la institución. Entonces, en esos 3 niveles hemos pensado, digamos, y así está el proyecto de ley de la reforma policial,
y la pregunta es muy relevante. ¿Por qué es relevante? Porque la distribución de los oficiales, que son los que tienen, digamos, esa responsabilidad de liderazgo y de producir las órdenes que emanan de la alta dirección policial para que lleguen y pasen, digamos, por un nivel intermedio, que aquí se denominan alistados, que son el nivel ya intermedio, que es, digamos, el músculo, la fuerza, que permite que las órdenes lleguen al nivel de patrulleros. Cuando hicimos el ejercicio el año pasado, el 12% de los agentes, de toda la fuerza policial, el 12%, ese fue un estudio que se hizo con CIPEN, el 12% solamente eran agentes patrulleros. Wow. Es decir que el 88% era de cabo a general. Entonces, cuando una fuerza policial tiene más mandos que personas que estén en la calle patrullando, pues ya hay una desproporción. ¿Cómo se venía ajustando esto? Que es muy relevante, el ajuste que se ha hecho en estos 2 años. El ajuste ha sido significativo porque pasar hoy en día del 12% al 28%, hoy en día, si usted, como usted dice, pasar cuentas hoy en día podríamos decir que el 28% de la fuerza policial hoy en día son agentes patrulleros. Yo prefiero llamarlos no rasos, sino agentes patrulleros. Prácticamente un 110% se ha ajustado para tener más capacidad operativa. Sí, pero ¿qué dice el estándar internacional? El estándar internacional dice fuerzas policiales que han hecho esa corrección, porque son distorsiones que normalmente suelen suceder y que son históricas. Cuando se hacen esas correcciones, que por eso es importante el proyecto de ley, esas correcciones es para que se profesionalice la base policial. O sea, el agente patrullero debe tener una carrera policial. O sea, hay dos formas de ascender, horizontal y verticalmente. Los procesos de gestión pública modernos le apuntan mucho a la horizontalidad. Eso quiere decir que usted puede crecer en sus rangos, pero proporcionalmente en su tiempo va teniendo, digamos, unas responsabilidades más operativas y hay que incentivar mucho la carrera del agente patrullero, porque finalmente el agente patrullero es el que enfrenta los momentos de verdad con el ciudadano. Realmente es el momento de verdad es del agente patrullero con el ciudadano. El teniente, el capitán, obviamente muchas veces por su misión o el coronel, el general, etcétera, pero normalmente el que atiende los momentos, la cotidianidad del servicio policial, es el policía, el agente patrullero. Que está en el terreno. Está en el terreno. Y por eso nos hemos puesto que este plan 20.000, por eso es la corrección la importancia del plan 20.000, que a medida que van ingresando estos nuevos agentes patrulleros, se van quedando en el servicio policial, ¿sí? Y se van ajustando las líneas de mando para que los supervisores, se está haciendo una mejoría en el nuevo modelo de servicio de la supervisión. Se está profesionalizando el supervisor policial. El Instituto de Educación Policial inició un programa de profesionalización del supervisor. Eso quiere decir que el supervisor es el punto de contacto más importante que tiene el patrullero, claro, y es el encargado de supervisar la integridad, el estándar del procedimiento. Si hubo un caso, el supervisor es el primero que llega en una lista de chequeo y mira qué correcciones hay que hacer, que asesorar también la toma de decisiones. Pero para cerrarle, digamos, históricamente, de los 89 años que tiene la institución, digamos, siempre una institución va teniendo, digamos, unas distorsiones que son producto de muchas cosas que se van incluyendo a lo largo de muchos periodos. Pero lo que hicimos fue identificar dónde están esas distorsiones, ¿sí? Y antes de que salga el proyecto de ley, empezar a hacer las correcciones para garantizar que la fuerza policial esté muy enfocada hacia el servicio público preventivo, que es el que más valora al ciudadano. Digamos, ahí podría yo... ¿Usted iba a situar el estándar internacional? ¿Está en qué porcentaje de esa fuerza policial de base? Estamos hoy día en un 28. ¿Cuál es el promedio mínimo aceptable de esa proporcionalidad? Yo diría que en un 56%. El 56% de la fuerza policial debería estar en temas de... Es decir, que hay un gap todavía allí, que es un recorrido importante y se va a sentir cuando se alcance esa proporción. Cuando al 2028, si se sigue esta secuencia que le acabo de comentar, este ajuste organizacional, estaríamos en el 46%. 46%. Bueno, genial. En ese mismo sentido, históricamente, general, hemos tenido un problema en República Dominicana, no solo en la Policía Nacional, y hay un fenómeno también que a mí me ha tocado comparto con muchos amigos en las fuerzas castrenses, y hay una militarización de la policía y hay aspectos
que la policía históricamente ha asumido de organismos castrenses. Evidentemente se cruzan los roles y se involucra mucho el tema de tener a Fuerza Aérea, la Fuerza Armada en los operativos mixtos. Se tiene contemplado que esto desaparezca en algún momento para dejar que la misión y la responsabilidad de los cuerpos castrenses sea eminentemente la seguridad nacional y que sea el policía el responsable único de la seguridad interna. ¿Cómo ha avanzado ese proceso de desmilitarización de la Policía Nacional? Bueno, también hay que hacer hincapié en lo que está pasando en la región con el crimen organizado y las organizaciones transnacionales que ya no se enmarcan en el concepto puramente de seguridad ciudadana, sino seguridad pública, inclusive algunos de seguridad nacional, porque hoy en día, con la sofisticación que ha tenido el crimen organizado en la región, las estructuras criminales, digamos, se han venido desarrollando en la última década, pero después de la pandemia de una manera acelerada, gracias a la tecnología por un lado, pero también al impulso que da el narcotráfico. El narcotráfico es el motor de la violencia en toda la región. Y estas estructuras, por su capacidad también inclusive armada, lo estamos viendo en Colombia con el Clan del Golfo, por ejemplo, una estructura sofisticada del ELN, lo estamos viendo con el Clan de Sinaloa también, en México, las estructuras mexicanas. Todo ese caldo de cultivo que tiene la región, las islas del Caribe son, podemos decir, son frágiles en ese momento por la capacidad que tiene el crimen organizado. Y en ese sentido yo creo que cuando uno mira el trabajo ya articulado entre Fuerzas Armadas y Policía debe ser un trabajo muy estrecho en la cotidianidad para poder intervenir, digamos, ese crimen que desborda cualquier institución policial o cualquier mecanismo que se haga puramente en el marco del concepto de seguridad ciudadana. Por eso la primera responsabilidad siempre será de los cuerpos policiales. El uso de la fuerza policial tiene unos estándares solo para la fuerza policial. Ahí hemos hecho un esfuerzo, Francisco, de verdad que en estos últimos 4 meses para profesionalizar la Policía Nacional para que tenga un método de intervención especializado y de entrenamiento en el uso de la fuerza, para que esa fuerza sea, digamos, proporcional, y se está implementando una doctrina, precisamente los nuevos jóvenes que salen, los 2.434 agentes patrulleros que salen ahora este mes, salen con ese enfoque en el sistema táctico básico policial para el uso adecuado de la fuerza policial, que es lo más significativo de cualquier procedimiento que haga la policía. Los militares, digamos, tienen también sus mecanismos para el uso de la fuerza. Pero sus protocolos, y ahí lo más importante que se ha hecho a partir de la fuerza de tarea y los mecanismos es la integración en los planes operativos. Creo que la fuerza de tarea también ha garantizado que haya una integración entre los militares y los policías en terreno para apoyar, digamos, ciertos operativos que se hacen en ciertas partes del país, pero también trabajando de una manera articulada para intercambio de información, para que vayan fluyendo las capacidades, porque en ciertas ocasiones del fin de semana, etcétera, es complejo si dejamos solo la policía respondiendo a todos los llamados de la ciudadanía. Entonces la presencia también, que el ciudadano también se sienta protegido, que se sienta que hay. Ese trabajo hay que hacerlo de manera muy articulada, con protocolos, y sobre todo lo más importante son los protocolos para el buen uso de la fuerza, especialmente la fuerza policial. Interesante. Otro aspecto es la cantidad de policías fuera de los cuarteles. Hemos tenido también culturalmente un tema de asignar agentes policiales a políticos, a diputados, a senadores de todos los partidos, y nos encontramos entonces con una fuerza policial dispersa en funciones civiles. ¿Cómo se ha corregido esto y qué tanto hemos avanzado en ese aspecto? Bueno, una novedad es que este proyecto de ley orgánica trae una regulación importante. Los estudios técnicos que debe tener el protegido, es un estudio técnico que debe ser renovado anualmente, y ahí sale el dispositivo policial para su protección. Digamos, lo califica en riesgo bajo, medio, alto. Estamos incorporando los estándares que normalmente utilizan los cuerpos policiales para la protección de las personas que tienen algún nivel de dignatarios o algún nivel de riesgo por su condición, y creo que esto va a ser una novedad dentro de la regulación de la fuerza policial para que se haga. El nuevo proyecto contempla esta categorización. Para saber a quién le corresponde y a quién no, y qué cantidad y qué tipo de rango y todo. Así es, qué tipo de rango, qué esquema de servicio le corresponde.
Entonces, de acuerdo a ese estudio, que es renovado anualmente y se somete a un comité, es deliberativo, a un comité, no es discrecional. Entonces eso permite también que se haga de una manera muy profesional, muy técnica también, porque la profesionalización también de las personas que se dedican a la protección es todo un reto también dentro de la fuerza policial, hay que estarlo reentrenando. No es lo mismo un policía que se dedique a la protección de un dignatario o a un servicio de calle, o al que está en DICRIN, o al que está en inteligencia. Cada uno de los servicios de la policía son, de verdad, la ciencia policial es cada día más técnica. Y eso es uno de los temas que a veces no se entiende en el mundo, que la profesión policial es científica. Muy complejo. Es compleja. Tiene mucho de sociología, de antropología, de psicología, de comportamiento de las masas. Ese enfoque, ya que usted me habla de ese tema, ese enfoque de la transdisciplinaridad dentro del cambio de la doctrina policial ha sido relevante en estos 2 años. Creo que uno de los temas significativos de la reforma educativa ha estado en incorporar un marco conceptual que no sea puramente, digamos, policial. Ahorita los policías, por ejemplo, tienen herramientas de preparación mental, o sea, se usa la psicología también. Los cuerpos policiales están en la segunda profesión después de los médicos de urgencia, los médicos de urgencia y los policías de calle. Son las 2 profesiones con más alto nivel de estrés en el mundo, según la OMS. Entonces allí hemos incorporado herramientas de la psicología, pero también de la salud pública, para poder intervenir aquellos casos que ya sabemos que son casos de psiquiatría y en aquellos casos donde la Policía Nacional, que es una buena práctica, al cierre de este año, vamos a terminar con un mapa epidemiológico de la Policía Nacional. Vamos a hacer una medición. El año pasado hicimos una prueba piloto, acondicionamos una prueba internacional, ya que usted habla de la transdisciplinaridad, incorporar otras disciplinas, y logramos que esta prueba ya tuviera, como se dice aquí, el aplatanamiento, ¿sí? Y logramos que se fuera dedicada solamente a policías, y vamos a hacer una medición del 10% de la fuerza policial. Eso nos da el mapa, así como tenemos el mapa de los homicidios, también tenemos el mapa de la salud mental de la policía, y podemos hacer intervenciones focalizadas sobre aquellos puntos donde sabemos que se merece prevención, enviar equipos interdisciplinarios de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para hacer prevención, o aquellos casos donde realmente ya son casos de tratamiento clínico. Entonces, eso yo creo que es uno de los temas que se ha incorporado. Qué innovación, porque tener un cuerpo policial que no sea supervisado, vigilado y acompañado es difícil. El nivel de estrés, y después de la COVID, con la pandemia, se han disparado las alarmas de la salud mental. Imaginemos lo que significa un ser humano con problemas en la casa, problemas con los niños, con la salud, y que porte un arma y que su trabajo es entonces correr el riesgo de perder la vida. Hablemos de los cuarteles, mi general. Otro aspecto fundamental de la reforma es cómo se reorganiza la distribución y la presencia de los cuarteles. Siguen las regionales, sigue el mapa policial tal cual. También hemos tenido una tradición de plazas de donde salen los jefes policiales. Vemos la importancia que representan las ciudades demográficamente hablando, como Santiago, como Barahona, Peravia. ¿Todo esto será microgerenciado de la misma manera, o el comisionado busca impactar un nuevo orden de la estructura policial y la presencia en el territorio? Mire, el trabajo, el señor director de la policía, la dirección de la policía, en un trabajo articulado con la dirección también de desarrollo provincial, con Ángel de la Cruz. Eso es un trabajo también. Se involucró la dirección de transformación de la policía y la dirección de planificación de la policía en un trabajo para poder... la Policía Nacional tiene más de 700 estaciones de policía. Ya no se llaman destacamentos, sino estaciones de policía, que es el nombre. Aquí se ha incorporado una nueva lingüística, un nuevo lenguaje policial en el proceso de reforma, para tener una unidad, digamos, de lenguaje policial, que es parte de la pedagogía que estamos haciendo también con los ciudadanos. La estación de policía, República Dominicana tiene más de 700 estaciones de policía, de las cuales en este desarrollo que ha venido haciendo, que es de ejemplo para la región, cuando uno compara cuarteles y compara estaciones de policía, inclusive de países que uno los considera desarrollados, República Dominicana hoy tiene 72 nuevas estaciones de policía,
que se montan con un concepto de servicio, un centro de servicios. Es un concepto diferencial de gestión pública, que inclusive está medido se está siendo medido por el MAP, por el Ministerio de Administración Pública, en un tema que se llama el SINMAC, que es un seguimiento que se le hace. Me ha parecido interesante. Nos hemos articulado en esta reforma con diferentes instituciones, y allí los centros de servicio lo que buscan es el tema de la denuncia ciudadana, profesionalizar la recepción y la retroalimentación a las víctimas. Lo otro que tiene que ver es que tiene, digamos, unas condiciones humanas más dignas. Hay 4 tipos de cuarteles, del 0 al 4, las regiones están en el número 4, y tienen un concepto también diferente, porque este concepto ya es de dirección operativa del servicio para los directores regionales que tengan su sala de análisis. La sala CEPOL, que es una novedad dentro de la reforma, que son los centros de análisis y planificación del servicio. Terminamos la semana pasada una formación, certificación de 58 analistas criminales, que cada comandante, cada director regional va a tener su CEPOL, su centro de análisis y planeación del servicio, mientras se hacen los aprestos para seguir mejorando pues el atraso que había bien grande en materia de infraestructura, que gracias a este ejercicio que ha hecho, digamos, Desarrollo Provincial, la dirección de la policía, creería yo que a finales de este año terminamos con 100 nuevas estaciones de policía con ese concepto de centro de servicios. Y es importante, digamos, ese concepto que usted menciona, porque el director regional es el que lidera los planes operativos a nivel regional. La Fiscalía con la magistrada Jenny también se ha hecho un trabajo muy interesante para poder hacer una interoperabilidad entre las regiones. Pues sabe que el crimen se va desplazando, y hoy en día la fuerza de tarea no solamente se mide, digamos, lo que realmente hace un director regional, sino sus niveles de coordinación con el director regional que está en sus fronteras. Y eso permite tener un mejor control de los delitos. Entonces, cada día, digamos, el concepto de regional se traslada a un concepto estratégico de gerenciamiento, de un general que tiene una responsabilidad de los planes operativos, del seguimiento, pero también a un nivel de departamento de policía, donde los comandantes de departamento y las estaciones de policía son el núcleo esencial del relacionamiento con el ciudadano. Creería yo que ese es el concepto, digamos, que lleva la dirección de la policía en articulación con las directrices que ha dado el presidente, de garantizar que la policía tenga uno de los mejores servicios públicos de República Dominicana. De cara, atención a los ciudadanos, ¿no? Que somos los grandes protagonistas. Un aspecto también crítico de todo esto es la complicidad, régimen de consecuencia y corrupción policial. Nos encontramos, general, con una realidad que usted conoce muy bien y que no es extraña a República Dominicana, y es cuando el policía pasa de ser el que persigue al delincuente a tener la complicidad, y entonces le cobra el peaje al micropunto de droga, participa, encubre o tiene algún tipo de relación con el que se roba un repuesto, una refracción de un vehículo, una cartera. ¿Qué se está haciendo para que esos malos policías, para que esos policías que están utilizando el uniforme, la capacidad, el arma, el vehículo para proteger delincuentes, salgan de la institución? ¿Cómo se están identificando? ¿Qué medidas, qué controles? Porque la policía es un reflejo de la sociedad, y al final de cuentas no importa, no sé qué tanto usted pueda coincidir o no conmigo. Yo digo, bueno, cuando tienes un ser humano dispuesto a corromperse, si le está recibiendo dinero a un narcotraficante, el salario, no importa cuánto sea de la policía, nunca va a competir, porque el microtraficante, el violador, el criminal te está entregando, tiene capacidad de darte lo que un policía se va a ganar en todo un año, se lo da en una semana. Pero ahí es que entra entonces cómo identificar y cómo corregir esa realidad que lacera mucho la confianza de nosotros como ciudadanos. Hay algo muy importante que se ha liderado en estos 2 años, desde la misma presidencia de la República, es la corrupción cero, y en eso, digamos, desde el mismo Ministerio del Interior y la misma dirección de la policía, se ha elaborado una política de integridad y transparencia policial. Es una política que tiene 2 componentes, un campo preventivo y un campo investigativo. En el campo preventivo le voy a hablar 2 cosas fundamentales que se han incorporado. El mejoramiento del proceso de reclutamiento en la policía. Digamos, estamos en un nivel, todavía no es el mejor nivel, pero se han venido haciendo unas correcciones organizacionales
para que los procesos de incorporación, debemos garantizar que los jóvenes que integran la fuerza policial, la futura fuerza policial, los que estamos preparando para el futuro inmediato, tengan las mejores condiciones de integridad. Dentro de esas cosas destaco, digamos, todas las valoraciones que se hacen desde el punto de vista no solamente clínico, sino también de poligrafía, integridad. El Consejo de Admisiones se está haciendo en la etapa final se está haciendo una valoración muy amplia de las personas que están ingresando a la Policía Nacional, para que aquellas personas que tengan antecedentes, tengan problemas penales, investigaciones, estamos cruzando muchos datos también para garantizar que los que ingresen porque tienen las condiciones para ser buenos policías. Segundo, dentro de esa prevención se está haciendo en el entrenamiento, toda una preparación sobre dilemas morales. Entonces, a veces el policía no se prepara, sino solamente se le da instrucciones y se le hace informaciones periódicas. Pero otra cosa es enfrentar al policía a los dilemas morales que enfrenta un policía en la calle cuando alguien le ofrece dinero. Entonces, esa casuística, cuando usted ve al policía en la cárcel que perdió su familia, que acabó con su profesión, llevarla a la realidad y que el policía se sensibilice, es un proceso que yo lo viví en Colombia y lo estoy viviendo también de cerca con otras consultas que me hacen de otros países de la región, donde estamos haciendo mucho esfuerzo, porque esto no es un problema solamente de República Dominicana, la dimensión del crimen organizado en la región es amplia y debemos trabajar mucho sobre la sensibilidad, sobre la familia de los policías. Si hay un control social tan importante en el policía son las familias. La familia es el primer control social. Hacer un esfuerzo de reunir las familias como se hace hoy en día, de hablarles de quién es la profesión, que la esposa de uno, el hijo, conozca, y cuando el hijo de uno lo vea usted en un problema penal en la cárcel, toda esa casuística ya hay que traerla al entrenamiento y a la sensibilización. Entonces esa política trae esas dos dimensiones y hay una dimensión investigativa. Y a propósito de eso, con la Inspectoría de la Policía Nacional se hizo un trabajo impresionante en estos 2 años de cara al proyecto de ley. Hay una reforma muy integral al sistema, más que un régimen de consecuencias, es un sistema disciplinario que tiene 2 etapas como el sistema acusatorio. Tiene una etapa de investigación y una etapa de juzgamiento. Aquí le estamos apostando, y en eso ya se empezó en el marco del proyecto de ley, a profesionalizar los operadores disciplinarios, es decir, las personas que son los investigadores, abogados preparados en derecho disciplinario policial. Se le está dando a la Universidad Pública de República Dominicana la oportunidad de crear una especialización en derecho disciplinario policial. La Autónoma de Santo Domingo va a dar esa disciplina. Exactamente. Interesante. Esa es una apuesta importante que se ha traído de las prácticas internacionales muy relevantes para profesionalizar la investigación disciplinaria en la etapa, digamos, como lo digo, de investigación. Y eso permitiría que el operador esté profesionalizado en los tiempos, el debido proceso, también que se haga un proceso investigativo, así como cuando sucede un proceso penal, ¿no? Pero este es en el campo administrativo, investigativo, disciplinario. Pero esto permitiría, digamos, profesionalizar y también que se respeten los derechos, tanto del investigado y que la institución tenga las herramientas también para poder tomar las decisiones, inclusive decisiones hasta discrecionales. Decisiones discrecionales cuando hay un evento en el cual el retiro discrecional, cuando ya hay un evento, digamos, que no merece ser probado, tan inminente que ya es infragante. Y la etapa de juzgamiento que se separa, también es otra novedad, se separa la etapa de investigación de la etapa de juzgamiento en sus temas. No es una misma persona no es inquisitivo, que el que investiga termina juzgándolo. Entonces ahí hay una apuesta muy interesante en este nuevo sistema disciplinario, se revisó todas las faltas disciplinarias, se le da mucha prioridad a las faltas gravísimas, había una necesidad de actualizar las faltas y ponerlas acorde a las realidades. Unas eran las faltas que uno cometía como policía en los años 90, en el 2016-17 era otro país, a tener un país ahora después de la pandemia con más inteligencia artificial, con más redes sociales. Hay que actualizar el sistema las faltas disciplinarias. Entonces se le da mucho peso a las faltas graves, las muy graves, y aquellas faltas que son leves, esas faltas van a ser tratadas por un procedimiento administrativo. Perder un carnet, tener una falta muy relevante, digamos que no tenga connotación, que no viole el deber funcional, no merece, digamos, saturar el proceso disciplinario, porque lo que encontramos el año pasado era así un desborde de la actuación disciplinaria.
y esa saturación muchas veces, más del 75%, 80% era por faltas leves, menores. Quiere decir que la policía desarrolla millones de procedimientos durante el día, perdón, durante la semana, durante el mes, hay millones de procedimientos, pero un solo procedimiento que salga mal, donde se use mal la fuerza, se haga mal un allanamiento, se haga mal, eso daña toda la imagen. Impacta el trabajo de la institución. Y lo lamentable es que se empaña, digamos, toda una institución y todo un país. Pero la mayoría de los policías, yo soy del concepto, yo soy hijo de policía, y me acuerdo en los años 80 que yo entré a la escuela de cadetes de la Policía de Colombia, un comandante de esos que uno recuerda con cariño de la escuela, ¿no? Dijo, imagínense en el mar, dijo, cuando uno tira una botella que no se debe hacer, pero uno tira una botella con un papel en el mar, hay olas que la llevan y alguien que se la encuentra y ese mensaje le llega y lo impacta. Imagínense que ese es un policía que uno saca a la calle. Un policía, usted lo tira a la calle y él lleva un mensaje. Si ese mensaje es aceptado y tiene un impacto en la vida del ciudadano, porque salvó una vida, porque hizo un buen procedimiento, usted está dando alto el nombre de la institución. Y eso me impactó a mí durante toda la carrera, porque el trabajo policial a veces es desagradecido. Interesante. Es desagradecido, pero claro, es un trabajo muy bonito, hay que seguirlo mejorando. Lo importante es que el mensaje que nosotros colocamos en la botella de la reforma policial, ese mensaje lo tome el policía y el policía cada día sea un mejor ser humano, que actúe de la mejor manera, que los mensajes que se están dando desde la escuela de Atillo, de Gaspar Hernández, de la academia, esos mensajes lleguen, el que da el director los viernes, cuando hace sus reuniones con los directores regionales. Todos esos mensajes de la reforma, uno sabe qué ola los va, que son los oficiales son las olas que llevan ese mensaje y garantizan que los alistados, que los agentes patrulleros temen ese mensaje y sean conscientes día a día de lo importante de vivir la reforma, porque la reforma es del día a día. Estamos siempre en modo reforma. Sí. Y es la evolución. Bueno, ha sido muy interesante conversar con usted, general, aprender todo esto, conocer por dentro la reforma policial. Siéntase en su casa. Para nosotros como grupo de comunicación hemos hecho programas especializados con generales retirados, con expertos criminalistas, con abogados, paneles. Espero poder tenerlo de nuevo por acá, que con toda confianza nos pueda visitar y que en un lazo de tiempo corto podamos pasar balance a buenas noticias también, porque en la medida en que ustedes triunfan en la reforma policial, el tiempo que usted le dedica, no importa cuánto le paguemos a los policías, a los agentes, a los técnicos, a expertos como usted, es algo que impacta la seguridad y la vida para el porvenir. No se reforma una Policía Nacional para un gobierno. Es un trabajo que hace el presidente Luis Abinader, que hace un jefe policial de turno, la ministra Faride de turno, pero es un solo país y es una sola sociedad. Y lo que queremos todos los dominicanos, las dominicanas y los ciudadanos del mundo es poder tener un mejor hogar y que nadie pierda la fe de que cuando sale de su casa va a regresar sano y salvo. Eso no tiene precio y el mayor activo de cualquier estado en el planeta es el ciudadano. De manera que el trabajo que usted hace es no solamente extraordinario, sino saber que puede transformar la vida de millones de seres humanos a través de policías que salen cada mañana y que no duermen, no descansan, bajo lluvia, bajo tormenta, que los días primeros, los 31 de diciembre, los 24 de diciembre, mientras nosotros estamos celebrando en la casa, ellos están sacrificando ese tiempo. Y es algo que muchas veces los ciudadanos no tenemos en cuenta y que muy pocos quisiéramos exponernos a esos riesgos, de manera que augurarle grandes éxitos. Me gustaría pedirle que se despida con un mensaje a la sociedad, al país. ¿Qué espera usted y cuáles son esas metas de este cierre de año en lo profesional y en lo personal de cara al cierre ya de este año 2025? No, gracias, Francisco. Yo creo que a la sociedad en general a seguir creyendo en todo el trabajo que se está haciendo en materia de gestión y también a los mismos policías, también invitarlos a que cada uno de los 45.000 policías del país
esté convencido que la transformación empieza con uno mismo, empieza con trabajos que se están haciendo y se están impulsando por el mismo gobierno, proyectos muy importantes, muy relevantes en las 3 áreas que acabo de mencionar. Tener una policía cada día más educada, una policía más profesional, una policía más transparente, una policía, digamos, que esté enfocada al servicio público, es fundamental, al ciudadano. Entonces, seguimos trabajando y agradeciéndole a usted este espacio para hacer pedagogía sobre uno de los temas que muchas veces es muy técnico y muy difícil de explicar, pero que la cotidianidad del trabajo policial, lo que está haciendo el gobierno nacional en cabeza de muchos sectores, no solamente de la misma policía, sino muchos sectores que se han unido para que la Policía Nacional tenga las mejores condiciones, la dignificación policial, que sigamos trabajando de manera muy coordinada y muy estrecha, digamos, es lo que como comisionado siempre he anhelado y buscado, de tender los mejores puentes para que esta reforma y muchas reformas se conecten, porque la reforma policial no es insular, hace parte de un paquete de reformas, y esto para el Estado y para el ciudadano, que finalmente es el que se beneficia de una policía cada día más profesional. Así que muchas gracias y le agradezco mucho sus preguntas, y el aprendizaje que logré durante esta sesión de trabajo fue muy importante para mí, y de sus preguntas disparadoras y todo lo que usted me invitó a reflexionar, tenga la seguridad que también me llevo un gran mensaje para los mismos policías y la misma sociedad. Muchas gracias, general, un gusto. Gracias, Siéntase en Francisco. casa, así se construye una mejor República Dominicana. A todos ustedes, gracias por la compañía. Déjenos sus comentarios, cómo ha vivido usted la reforma policial, cómo ha dialogado con esta conversación, qué tanto no sabía de lo que se está haciendo y cómo debemos apostar cada vez más por estas buenas noticias. Será hasta un próximo encuentro y muy pronto seguiremos muy de cerca la reforma policial. Gracias por la compañía. Leo sus comentarios. Bendiciones.